Bueno, yo soy Merce Mariño, que soy responsable tecnológica de negocio digital nativo, me cuesta muchísimo decirlo en castellano. ¿Qué es el negocio digital nativo? Bueno, en AWS Iberia. ¿Qué es el negocio digital nativo? Pues yo la verdad es que cuando me presenté a la posición no sabía lo que era, ¿no? O sea, que me presenté porque molaba trabajar en Amazon y quería ver lo que era, pero realmente no tenía mucha idea de a qué me presentaba. Los negocios digitales nativos son startups grandes, ¿ok? Son empresas que han nacido teniendo una interfaz digital con sus clientes. Por ejemplo, Uber, Glovo, Facebook, son empresas que no tienen un interfaz físico con los clientes, son directamente digitales. Y una cosa que caracteriza a estos clientes es que son muy disruptivos, ¿no? Ellos son los que marcan la tendencia, al ser startups y al haber nacido digitales, son los que marcan las tendencias en sus mercados. Entonces, generalmente nosotros, que estamos aquí dos de este departamento, trabajamos con tecnologías que cambian las cosas. Y hoy he venido a hablaros de cómo cambian las cosas, ¿no? Al principio, cuando me dijeron que hablara de inteligencia artificial generativa, pensé en crear la presentación con ChatGPT. De hecho, lo hice, pero bueno, luego pensé que era mejor que os contara mi historia, ¿no? Yo tengo 46 años, que a muchos de vosotros os parecerá muchísimo, pero realmente en la historia de la humanidad soy una cosa muy pequeñita, ¿no? Llevo muy poco tiempo aquí. Sin embargo, cuando pienso en lo que ha cambiado el mundo a mi alrededor en estos 46 años, me doy cuenta de que es probable que en estos tiempos que vivimos el mundo cambie mucho más rápido de lo que cambiaba antes, ¿no? Y eso en gran parte es por la tecnología, ¿no? Por las tecnologías que vais a ver aquí y otras tecnologías que han ido cambiando el mundo a lo largo de estos 46 años. Yo tuve mi primer portátil cuando tenía 13 años, ¿no? Mi primer portátil era una cosa enorme, súper gorda, que no estaba conectada a ningún lado, no tenía internet, por supuesto, de aquella época no ni siquiera existía. Y yo lo que usaba mi portátil era para pasar los apuntes de filosofía limpio, ¿no? Yo cogía mis apuntes de filosofía a mano en clase, iba al portátil, los pasaba limpio, luego mi padre los imprimía en su trabajo, yo cogía la moto, los distribuía por mis amigos del instituto, así que en cierta manera nosotros creamos el correo electrónico, ¿no? de una manera distinta. Pero luego, cuando ya estaba en la universidad y tenía 20 años, empezamos a usar Windows, ¿no? Y empezamos a usar Mac, ¿no? Que Mac era una cosa muy bonita porque eran unos monitores así con pinta de setas que molaban muchísimo. Y realmente, si lo piensas, cuando yo empecé a trabajar con mi portátil, trabajábamos con línea de comandos, ¿no? Trabajábamos con una cosa que se llamaba MS2, ¿no? Pero de repente el mundo cambió y empezamos a poner interfaces como súper bonitas para que cualquier persona pudiera trabajar con un ordenador personal, ¿no? Y empezó cuando la tecnología empezó a cambiar la vida de la gente, ¿no? Y luego vino Internet. Yo mandé mi primer correo electrónico con 20 años, que se lo mandé a un tío que estaba sentado a mi lado, ¿no? Solo puedo ver cómo eso funcionaba. Y luego vino Internet, ¿no? Y buscar cosas. Mucho antes de Google utilizábamos otros navegadores. Y luego vinieron otros cambios, ¿no? Como Amazon, donde nosotros trabajamos, o Netflix o Spotify. Cuando yo compraba discos de pequeña, tenía un catálogo en papel, tenía que pedirlos en un formulario, mandarlo por correo y me volvía a los vinilos, que de aquella no era moderno, de aquella era lo que había, y yo era así como tenía la música, ¿no? Ahora, cualquier persona, esté donde esté, puede tener acceso a Netflix, puede tener acceso a Spotify, puede pedir lo que sea. Hemos democratizado la vida, ¿no? Antes tenías que estar en una ciudad importante para poder tener acceso a cosas. Ahora cualquier persona en cualquier sitio puede tener acceso a cualquier cosa. También recuerdo cuando vi mi primer móvil, ¿no? Lo tenía mi profesor de matemáticas, era un bicho enorme, no mi profesor de matemáticas, sino el móvil, que tenía una antena, bueno, él también era grande, que él llevaba y hacía llamadas en clase, que nosotros creíamos que fingía, la mitad de las veces que fingía que llamaban solo para sacar el móvil del maletín, porque de aquellas había que llevar el móvil en el maletín, ¿no? Porque era una cosa enorme. Mi primer móvil lo tuve con 18 años, era una cosa que se llamaba Mena, Dúo, que te vendían dos móviles para que pudieras hablar con tu novio, lo compré con mi novio, por supuesto, y luego fuimos hasta, yo creo que hasta el 2004 yo no tuve un smartphone, ¿no? Que era lo bonito de tener un iPhone. Si lo pensáis, vuelve a ser lo mismo, ¿no? Vuelve a ser que hacemos que la tecnología que antes está en la gente, o la internet que está en la gente y lo tiene en un ordenador personal, de repente todo el mundo en su mano tenga acceso a todo, ¿no? Estamos volviendo a democratizar las cosas, hacer que la gente tenga acceso al conocimiento, esté donde esté, con tal de que tenga datos. Y así hemos ido cambiando la vida, ¿no? A lo largo de
de todos estos años ha habido un montón de buzzwords, ¿no? con las que nos hemos ido encontrando. La primera para mí fue la nube, ¿no? Cuando pienso en la primera vez que oí hablar de la nube, donde ahora trabajo, me dio mucho miedo, ¿no? Yo trabajaba haciendo data centers, montando infraestructuras, y de repente venía algo que nos iban a echar a todos, ¿no? Ahora me da de comer, ¿no? Pero si lo piensas, en aquel momento tampoco entendí muy bien lo que hacía, ¿no? ¿Qué era la nube? Pues la nube vuelve a ser lo mismo, ¿no? Vuelve a ser democratizar las cosas, vuelve a ser poner el acceso de algo a todo el mundo. Cuando yo empecé a trabajar, solo las grandes empresas podían hacer tecnología, ¿no? Solo los grandes bancos, o las grandes farmacéuticas o las grandes consultoras podían hacer cosas chulas. Ahora cualquier empresa puede hacer cualquier cosa chula, porque la tecnología está disponible para todo el mundo a través de la nube, ¿no? Y luego recuerdo la siguiente buzzword que tampoco entendí, que fue IoT, ¿no? La Internet de las cosas. No entendía muy bien qué era la diferencia de eso, ¿no? No entendía muy bien, porque todos tenemos Internet, ¿qué significa que todo tenga Internet? Y me llevó un tiempo entender que Internet de las cosas era que cualquier cosita pudiera tener Internet, ¿no? Y el poder que eso nos daba para hacer cosas distintas, ¿no? Para hacer algo bueno. Algo bueno como que, bueno, por ejemplo, las ciudades inteligentes, ¿no? Como las ciudades inteligentes. Por ejemplo, Barcelona tiene una red de Smart City basada en IoT que permite que puedan controlar la calidad del aire, ajustar los patrones de tráfico en función de la calidad del aire, controlar el agua de los parques, controlar la electricidad de las farolas. O sea, el IoT nos ayuda también a hacer un mundo mejor y a controlar cosas como el cambio climático. La siguiente buzzword que yo conocí fue blockchain, ¿no? Y a mí de repente todo el mundo empezó a hablar de blockchain. Y a mí en aquel momento me parecía una cosa bastante de la que desconfiaba un montón, porque me parecía que eran estos locos de las criptomonedas que solo querían hacer cosas raras. Pero luego también el blockchain ha cambiado el mundo en cierta manera, ¿no? Porque ha conseguido que la gente, o sea, ha democratizado otra vez y ha puesto al acceso de todo el mundo cosas como las transacciones bancarias, ¿no? Que ya no tienes que pasar por una entidad concreta, por una entidad de terceros, sino que cualquier persona de manera transparente y con consenso puede hacer transacciones, ¿no? Por ejemplo, una aplicación muy bonita que hay son la gente que hace donaciones a ONGs, ¿no? Antes las ONGs, para conseguir financiación, tenían que estar dadas de alta en un sistema o tenían que trabajar con un auditor. Ahora, a través de blockchain, estas cosas se pueden descentralizar y hacer de una manera que cualquier persona podría hacerlo, ¿no? Y la última palabra buzzword, la última palabra que se hizo importante es lo de la inteligencia artificial, ¿no? Que es lo que hemos venido hoy a hablar aquí. Y la inteligencia artificial no es otra cosa, ¿no? que las máquinas hagan lo que nosotros hacemos, ¿no? Que las máquinas sepan leer, que las máquinas sepan hablar, que las máquinas aprendan, ¿no? Que cojan parámetros de datos y sean capaces de sacar conclusiones y ver patrones y aprender, ¿no? Y ahora hemos ido un paso más allá, ¿no? A lo que es inteligencia artificial generativa. Que al final eso es que las máquinas imaginen, ¿no? O sea, ya no solamente que aprendan, sino que las máquinas puedan coger patrones, puedan coger datos y puedan imaginarse cosas, puedan crear cosas y generar cosas, ¿no? Que parece una locura, ¿no? Sobre todo parece una locura el potencial que tiene que algo que tiene tantos datos y tanta información vaya a poder proponernos cosas y crear cosas, ¿no? El potencial que tiene esta tecnología que vais a aprender hoy es increíble. Si lo piensas, yo tengo 46 años y cuando tenía 20, no sé los años que tenéis vosotros, pero entiendo que por ahí mandé mi primer correo, ¿no? O sea, mandé mi primer correo con 20 años y con 46 años estoy viendo a las máquinas imaginar cosas, ¿no? El cambio que estamos viviendo es increíble. Cuando vosotros tengáis mi edad, sabe Dios lo que estaremos viviendo, ¿no? Y sabe Dios lo que estaremos viendo. Entonces es muy bonito, ¿no? Y os invito a que hoy descubráis esto, porque si os metéis en este camino y empezáis a mover este tipo de cosas, pues podéis cambiar el mundo, ¿no? Porque al final la tecnología lo que hace, aparte de ser muy guay, muy friki, es cambiar el mundo. Y para explicaros lo que es la inteligencia artificial generativa, tenemos a dos personas, que podéis venir, que se van a presentar. Carmen, ¿quién eres? Bueno, soy Carmen, soy arquitecta de soluciones aquí en AWS. Básicamente uno de los equipos paralelos en los que trabaja Merce. Ellos trabajan con Digital Native. Ahora no lo había hecho bien. Vale. Yo trabajo en Uy, está muy alto, ¿no?
A ver, yo trabajo en un sector que bueno, no suena tan chic, pero es de Small and Medium Businesses, básicamente pymes, y desde mi punto de vista, y tal como ha dicho Merce antes, es un segmento precioso porque al final ves como cualquier tipo de empresa de cualquier tamaño puede adoptar este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, y desde nuestro equipo básicamente lo que damos es recomendaciones, apoyo técnico a los clientes que están usando nuestros servicios. Un poco les recomendamos más o menos cómo hacer bien las cosas, ¿no? Así que nada, encantada. Carmen, te puedo preguntar, porque hablando de, o sea, volviendo al tema de, Carmen es una persona que cree que la tecnología es para hacer bien. O sea, ella tiene muchos proyectos de cómo usar la tecnología en favor de ONGs o en favor de causas bonitas, ¿no? Y encontrar un propósito a lo que hacemos más allá de lo tecnológico. Y hay una empresa que a mí me gusta mucho con la que ella trabaja que se llama Esfera, ¿no? ¿Qué es esa gente, Carmen? Sí, es una empresa de Zaragoza, o sea, están en la localización de Aragón y básicamente desarrollan IoT para monitorizar y mejorar la eficiencia en campos de agricultura. Entonces, tienen un montón de dispositivos IoT que toman medidas de todo tipo, pues humedad, temperatura, etcétera, etcétera, y tienen toda una plataforma de gestión y de monitorización de esos campos en AWS y con ello usan todos esos datos también para mejorar la eficiencia energética pues, de los riegos, de todos los sistemas de cuidados de este tipo de campos, etcétera. Entonces, bueno, la verdad que es un caso de uso súper chulo y luego pues implantan toda esa tecnología a empresas de agricultura. Trabajan mucho, por ejemplo, en el sur de España, también en el norte y es un ejemplo precioso de cómo podemos usar este tipo de tecnologías, pues como ha dicho Merce, ¿no? Para hacer un mundo mejor, para hacer que las cosas sean más sostenibles y mejorar la eficiencia de todo, ¿no? Y yo siempre digo que igual que todas las empresas grandes están invirtiendo en tecnologías por algo, ¿no? Es porque nos hace más eficientes. Entonces, si ese tipo de empresas están invirtiendo tanto para ser mejores, precisamente otro tipo de sectores como el sector social o el sector de sostenibilidad también tiene que invertir, porque de hecho son, desgraciadamente muchas veces, siempre están a falta de recursos, ¿no? Entonces son los primeros que tienen que invertir en este tipo de cosas porque, jolín, al final salen cosas adelante muy bonitas y que les cambia a ellos también la manera en la que trabajan. Así que eso. Muy guay, sí. Bueno, yo soy Alejandro Gil. Muy guay, sí. Soy arquitecto de soluciones también, como Carmen, y trabajo en Nativas Digitales con Merce. Entonces, esas startups grandes que, bueno, a mí me parece súper chulo porque también no solo puedo ayudarles a las empresas y a ellos a que desarrollen su negocio en la tecnología, sino que también soy usuario, ¿no? Que esa es la parte guay. Cuando ellos implementan algo, pues yo también lo puedo disfrutar como cliente, ¿no? Pues los Cabify, Globos, etcétera. Y es algo muy chulo. Así que nada, un placer y nada, espero que el día de hoy aprendáis mucho y por nuestra parte... No te vas a librar. Te voy a pedir que me va a preguntar algo. de un cliente porque lo que, ya os digo, lo que queremos hoy es que aprendáis a utilizar la tecnología, pero sinceramente creo que en la inteligencia artificial generativa hay un montón de casos de uso por descubrir que realmente van a cambiar la vida que conocemos y cómo la conocemos, ¿no? Entonces, por poneros un ejemplo chiquitín de otra empresa que está cambiando el mundo, en la que trabaja Alex, que sería Holaluz. ¿Qué hace Holaluz? Bueno, la verdad es que Holaluz es una comercializadora eléctrica, quizá alguno de vosotros la conocéis o incluso sois clientes, y vienen un poco a cambiar el mundo, ¿no? A ver cómo entendemos la energía y a cambiar un poco ese paradigma del que venimos de tantos años atrás, con empresas grandes monopolizando el mercado, y ellos lo que pretenden es que la energía sea mucho más verde, ¿no? La idea es que mediante la energía solar, placas solares y otras fuentes de energía renovables, transformar en cómo entendemos nosotros la energía como clientes, ¿no? Y luego tienen conceptos muy interesantes como el Smart Grid, que es, por ejemplo, una comunidad de vecinos que tienen placas solares, compartir la energía cuando a uno le sobra y a otro le falta, ¿no? De manera que también podemos reducir mucho el coste, reducir las emisiones y ser al final más eficientes y más verdes, ¿no? O sea que son casos de uso muy interesantes. Pues, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Tenéis la agenda por ahí? Sí. A lo mejor podemos cambiar. Ah, vale, tengo que volver a compartir. Vale. ¿Por qué no me sale? Aquí. Vale. Ahí se ve, ¿no? Sí. Vale. Bueno.
pues ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a distribuir hoy, ¿no? Bueno, esto ha sido la introducción, eso ya lo habéis pasado. Luego, Alex, ¿no? Tú nos vas a hablar un poquillo vas a dar una introducción. No, Introducciones, Carmen. Carmen, a la inteligencia artificial, a los conceptos de inteligencia artificial, ¿vale? Luego, Alex, Sí. tú vas a hablar de inteligencia artificial generativa, ¿no? Este nuevo boom que tenemos ahora con el ChatGPT y con todas estas tecnologías que están surgiendo ahora, ¿no? De cómo ver que la inteligencia artificial de un ordenador genera cosas y crea cosas. Y luego ya vais a trabajar vosotros, ¿vale? Vamos a hacer un taller en el que primero vais a entrenar un modelo, ¿no? De reconocimiento de objetos. Yo he luchado porque fueran fotos de nutrias, pero creo que no ha funcionado al final. Luego, cuando ya tengáis esto hecho, tendremos un descanso, ¿vale? Y un pequeño desayuno. Y luego Alex os va a hacer una demo. Bueno, Alex y Carmen nos van a hacer una demo de inteligencia artificial generativa. Y cuando acabemos esta demo, volveremos a los talleres para ya aplicar los modelos y ver cómo funcionan, ¿vale? Los modelos que habéis entrenado. Y por último, pues habrá una especie de concurso, ¿vale? Así que tenéis que estar muy atentos a lo que hagáis hoy, porque luego os haremos un cuestionario y un pequeño examen y habrá premios, y luego tendréis un pisco labis, bueno, ya no sé si pisco labis, tendréis cervezas y sándwiches por ahí para comer. Y nada, pasadlo muy bien, aprended mucho porque bueno, os toca cambiar el mundo y os toca que algún día cuando tengáis 46 años y le deis esta charla a alguien, le contéis las locuras que han pasado, ¿no? En este tiempo y cómo vosotros habéis ayudado para que pasaran. Vais a pasarlo bien, ¿vale? Vale. Vale, pues vamos a ver ahora en esta primera parte una breve intro a lo que es el Machine Learning, ¿vale? De hecho, estos son los 3 puntos que vamos a ver. Primero vamos a ver una introducción a el Machine Learning, qué casos de uso estamos viendo, qué auge está teniendo. Luego vamos a centrarnos un poco específicamente a cuál es el enfoque o cómo estamos trabajando el Machine Learning dentro de AWS, también el espectro de servicios que tenemos y de casos de uso que se pueden cubrir. Y luego también la última parte es precisamente eso, ¿no? Que veáis con ejemplos prácticos de clientes reales con los que nosotros trabajamos cómo se usan todos estos servicios. Entonces, quería empezar con algo que ya ha respondido Merce. Uy, suena un poco alto, ¿no? Que ya ha respondido Merce, pero ¿qué entendéis vosotros por Machine Learning, ¿no? O sea, ¿cómo lo describiríais? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Nadie? No hay aprendizaje. Claro, hacer que las máquinas funcionen de forma autónoma, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Alguna otra definición? Bueno, pues precisamente yo quería empezar hablando de 3 conceptos que muchas veces se usan de manera indistinta, pero entender bien dónde situamos cada uno, ¿no? Entonces, podemos dividir diferentes conceptos de lo que nosotros hablamos como inteligencia artificial o machine learning. En primer lugar, tenemos la parte de inteligencia artificial, y aquí estamos hablando de cualquier tecnología o cualquier herramienta que hace que una máquina pueda tomar una decisión que nosotros como humanos tomaríamos. Entonces, esto puede ser desde 4 líneas de código que tenga un else if hasta modelos de machine learning, de inteligencia generativa, etcétera, ¿vale? Entonces, un subconjunto de lo que es la inteligencia artificial, tenemos lo que es el machine learning, que ahora sí tenemos, o sea, son herramientas que nos van a permitir entrenar modelos a partir de un dataset, un conjunto de datos de entrada, para que luego esa máquina aprenda de esos datos de entrada y pueda empezar a tomar decisiones en un futuro, identificar patrones de acceso, o sea, patrones patrones dentro de los datos, reglas dentro de los datos, y pueda predecir tendencias futuras, ¿no? Y luego, por último, tenemos el Deep Learning, que a su vez es un subconjunto del Machine Learning y que usa técnicas de redes neuronales para resolver los problemas. Aquí podemos ya tener casos de uso como el reconocimiento de imágenes o el reconocimiento de voz, ¿vale? Y luego Alex os va a contar dónde se encaja la Generative AI dentro de este espectro, ¿vale? Porque a su vez está por debajo.
Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo, no? Realmente hay un boom masivo con el tema de la inteligencia artificial, el machine learning. Y aquí tenemos algunos datos y se calcula que para 2024 la cantidad, la inversión global de dinero en machine learning puede llegar a los 110 billones de dólares. Es algo brutal. O que luego también el 75% de las empresas van a tener cargas productivas de machine learning. Ahora mismo hay muchas empresas que están ejecutando pilotos o pruebas de concepto, pero para 2024 el 75% de las empresas van a tener cargas productivas de machine learning. ¿Y por qué? ¿No? O sea, ¿por qué hay tanto boom o por qué está habiendo tanta inversión? Y realmente es que la cantidad de casos de uso y ventajas o beneficios que se pueden sacar de estas tecnologías son inmensas. De hecho, aquí vemos 4 categorías que nosotros usamos mucho dentro de Amazon, en la que podemos pensar en distintos casos de uso, ¿no? La primera de todas, que es la de mejorar la experiencia de usuario. Aquí, si entendemos mejor a nuestros clientes, vamos a ser capaces de darles una mejor experiencia de usuario. Y esto puede ser desde motores de recomendación que usamos en Instagram, en Spotify, que saben lo que nos gusta y a partir de ahí nos recomiendan productos que nos puedan interesar, ¿no? O contenido que nos puedan interesar. O luego también los call centers, ¿no? Si yo entiendo mejor qué es lo que me está pidiendo o cuál es el estado de ánimo, el sentimiento que tienen mis usuarios, voy a poder saber darle un mejor servicio. Luego la segunda parte es el tema de toma de decisiones. O sea, si yo soy capaz de predecir lo que va a pasar en un futuro, por ejemplo, en ventas, ¿no? Pues cuál va a ser los ciclos de ventas o cómo van a evolucionar, voy a poder tomar decisiones más rápido y de forma más precisa. Luego la tercera es la de Business Operations, que aquí la cantidad de casos de uso son inmensos. Desde el que he comentado antes de Sferag hasta mantenimiento predictivo de máquinas. O sea, si soy capaz de predecir que una máquina está en riesgo, me voy a poder adelantar a ello, ¿no? Y ser más eficiente y más operativo. Y luego, por último, el tema de nuevos productos y servicios. O sea, a día de hoy estamos consumiendo cosas que hace 10 años eran impensables y esto es gracias a que son posibles por estas nuevas tecnologías, ¿no? Si pensamos desde la rumba que nos va a resolar la casa hasta las aplicaciones estas que te hacen más viejo, ¿no? Son cosas que antes que ni nos las planteábamos y ahora están disponibles, ¿no? Y la cantidad de casos nuevos de uso está creciendo día a día. Y de hecho pensamos en que el machine learning es algo novedoso de los últimos 10 años, pero realmente ha estado ahí durante mucho tiempo. De hecho, por ejemplo, dentro de Amazon, esta es una de las primeras páginas que tuvimos. Para los que no lo sepáis, Amazon empezó vendiendo libros por internet. Y en una de las primeras páginas que tiene ya teníamos un recomendador de libros en base a las preferencias, ¿no? De cada usuario. Y esto ha ido evolucionando internamente dentro de nuestra casa hasta productos como Amazon Go, ¿no? Que para los que no lo conozcáis es una tienda que está en Estados Unidos, que básicamente tú vas, entras, coges las cosas que te dé la gana, te vas y básicamente te han cobrado sin haber pasado por caja, ¿no? Esto al final requiere un conjunto de tecnologías de computer vision y de otras tecnologías de machine learning para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos dentro de nuestros clientes que son las grandes barreras a la hora de adoptar estas tecnologías? Bueno, aquí tenemos un conjunto de ellas, hay algunas de temas legales o de cuestiones de infraestructura, pero las 3 que tenemos aquí en rosa, para mí, bueno, para estos datos evidentemente son las más importantes, ¿no? Y si empezamos de abajo arriba, lo primero es la dificultad en identificar casos de uso, y esto lo vemos un montón con los clientes, y de hecho siempre recomendamos, vamos a empezar por algo sencillo, que sea significativo, o sea, que tú puedas ver las ventajas y las bondades de ese caso de uso. Y luego ya vamos escalando, porque muchas veces intentamos abordar casos de uso enormes que le vienen grande a los equipos y al final no podemos continuar. Y lo bueno que te da la nube es que al democratizarte todas estas tecnologías es muy fácil probar y se pueden probar estos nuevos casos de uso de una manera ágil, ¿no? Luego el siguiente es el tema de los datos, el no tener datos. De hecho, muchas veces los proyectos de Machine Learning empiezan en recoger datos, porque siempre decimos lo mismo, la calidad de tu modelo va a depender de la calidad de tus datos.
Y muchas veces queremos empezar con proyectos y realmente no tenemos ni datos de calidad. O sea que esta parte es importantísima. Y luego el primero es el tema del talento. O sea, a día de hoy hay una falta de talento y una búsqueda de talento alrededor de todo el Machine Learning, Data Scientist, etcétera, enorme. De hecho, bueno, si no queréis tener problema para encontrar trabajo, ya sabéis por dónde ir, ¿vale? Entonces, de hecho, son tecnologías muchas veces que tradicionalmente han sido muy complejas, entonces cuesta encontrar equipos y esto lo vemos un montón hablando con gente que está arriba de las empresas, que es uno de sus grandes challenges. Entonces, ¿cuál es el enfoque que nosotros dentro de AWS tenemos ante esto? Y viene un poco con lo que ha dicho Merce antes, esa palabra de democratizar, ¿no? Yo creo que es una de las cosas más bonitas que ha traído la nube, que al final cualquier desarrollador o cualquier equipo, dependiendo del expertise que tenga, puede hacer uso de estas tecnologías, ¿vale? Es lo que nosotros ponemos aquí, en lo que pone en esta frase de put machine learning in the hands of every developer, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos un espectro, y esto es de Machine Learning en concreto, ¿vale? Pero tenemos un espectro de servicios que están divididos, lo que nosotros llamamos capas, ¿vale? Desde las capas más bajas a la capa más arriba, digamos que es, si queremos, por complejidad, ¿no? De cosas que los clientes puedan customizarse más para su caso de uso, dependiendo de su nivel de expertise, a cosas que ya estén más preparadas y más fáciles de usar, ¿vale? Entonces, en el nivel más bajo tenemos la parte de infraestructura, que es básicamente máquinas. Es decir, yo te doy la infraestructura que tú necesitas para ejecutar los modelos o las aplicaciones que tú necesites y luego tú ya te lo montas todo, ¿vale? Ya sean máquinas con GPU, máquinas con la capacidad de CPU de memoria que tú vayas a necesitar. Bueno, luego también hay máquinas que vienen precargadas con ciertos frameworks de Machine Learning para facilitar esa parte, pero quedaros con que es simplemente lo de debajo, ¿vale? Luego tenemos la capa del medio, la de Machine Learning Services, que básicamente es uno, pero es un monstruo de servicio. Yo diría que es el servicio más grande que tenemos. Bueno, es un servicio que tiene un conjunto de funcionalidades que pretenden facilitar las distintas operaciones del ciclo de vida del dato, desde la preparación del Machine Learning, desde la preparación de datos, el entrenamiento de modelos, la inferencia. Es decir, tú te puedes traer los modelos que tú quieras, pero yo te doy un conjunto de herramientas que te va a facilitar ponerlas en marcha, ¿vale? Y luego os cuento un par de cosillas un poquito más acerca de eso. Y luego ya la parte de lo que llamamos los servicios de inteligencia artificial, que son servicios que están diseñados para casos de uso en concreto, ¿vale? Realmente no hace falta ningún tipo de experiencia en Machine Learning para usarlos, pero si tú quieres integrar una de estas funcionalidades, por ejemplo, yo quiero una aplicación que reconozca caras, pero es que no quiero desarrollar un modelo de Machine Learning que detecte caras en personas, ¿no? Pues simplemente uso uno de estos servicios que ya lo hace y me comunico con él a través de una API. Es un poco el concepto. Luego vamos a ver algunos ejemplos de casos de uso de servicios que tenemos en esta capa, ¿vale? Entonces, empezando por la capa de abajo, la capa de infraestructura, y esto muy rápido, que no... que esto daría para mucho. Tenemos diferentes tipos de máquinas. Nosotros, si alguno ha trabajado ya con AWS, lo llamamos instancias EC2, que tienen capacidades para, como he dicho antes, ejecutar este tipo de cargas de trabajo, desde máquinas más utilizadas en Machine Learning tradicional, únicamente con CPU, que son las que veis aquí en azul, hasta máquinas con, capaces de soportar frameworks de Deep Learning, tanto para la inferencia como la parte de training, de entrenamiento, ¿vale? Tenemos máquinas, hay máquinas que usan GPUs, los chipsets de NVIDIA, y también tenemos máquinas que tienen un chipset desarrollado por Annapurna Labs, que es una empresa de Amazon, que ofrecen costes, un ratio de coste de rendimiento mucho más óptimo, ¿vale? Y de hecho, esto lo va a contar un poquito mejor Alex en la parte de Generative AI, pero claro, cuando estamos requiriendo tanto cómputo para desarrollar e entrenar estos modelos, es imprescindible optimizar, ¿no? De hecho, aquí tenemos un caso de uso, no sé si lo conocéis, InfoJobs, que es parte del grupo Adevinta,
que ellos tienen un conjunto de modelos para cuando tú subes el currículum, extraer los datos más relevantes y lo tienen lo tienen dentro de SageMaker con máquinas de estas que comentábamos por debajo. Y esto es, por ejemplo, un testeo de del performance en las distintas máquinas. Si veis las verdes son las que tienen los chipsets estos que he comentado de AWS, que tiene costes tanto por inferencia, por latencias de inferencia, como por, o sea, vamos, la latencia en milisegundos, como los costes por millón de inferencias mucho menores que el resto de máquinas, ¿vale? Si a alguno le interesa, he dejado aquí el link a un blog post. No sé si, por cierto, no lo he dicho antes, pero creo que se sobreentiende. Por favor, si hay preguntas, me interrumpís, y si hay preguntas en el chat, me lo vas diciendo, ¿vale? Vale, para forzarles. Vale. Vale, bueno, la siguiente capa es la capa de Machine Learning, que como he dicho antes, básicamente es un único servicio, pero que tiene un conjunto de funcionalidades que pretenden cubrir todas las necesidades o todos los procesos del ciclo de vida del Machine Learning, ¿no? Desde lo que es la preparación de datos, pues el labeling de tus propios datos, la preparación, la limpieza, la transformación de esos datos para luego ingestarlos en modelos. La siguiente fase, que puede ser el desarrollo de modelos. SageMaker te ofrece ambas cosas, te ofrece modelos que ya están precreados y algoritmos ya disponibles, o que tú cojas tu modelo, lo metas en un container y lo subas y utilices la plataforma de SageMaker para ejecutarlo, ¿vale? Y bueno, luego también tiene unas funcionalidades de AutoML que ahora os voy a contar con un poquito más de detalle, pero bueno, quedaros con que facilita también el desarrollo de los propios modelos. Luego tenemos la capa de Training and Tuning, que es básicamente, vale, cuando yo ya tengo mi modelo desarrollado, lo tengo que entrenar y necesito un cómputo para entrenarlo, ¿no? Pues todo ese proceso de levantar infraestructura, entrenar el modelo, terminarla, este servicio tiene funcionalidades para hacerlo. Y también la parte del debugging, de monitorización, pues no me voy a ir a funcionalidad por funcionalidad, porque se aburriría demasiado, pero bueno, quedaros con que tienen funcionalidades como para cubrir todas estas partes. Y luego ya la parte de despliegue y gestión. Hay diferentes, normalmente cuando hablamos de desplegar un modelo, lo vamos a desplegar de diferentes maneras según el caso de uso. O sea, si por ejemplo lo que queremos hacer es que una aplicación infiera ciertas cosas en tiempo real, vamos a tener que tener una infraestructura levantada continuamente, que va a tener que escalar en cada momento, ¿no? En función del número de requests que le mande. O si queremos hacer una inferencia en batch de un conjunto de datos para temas de reporting, pues levantamos infraestructura, inferimos y luego la terminamos, ¿no? Pues SageMaker te da mecanismos para ejecutar todo esto de forma fácil, ¿no? Y un servicio que sí que me gustaría comentar, porque a mí me parece que está disrumpiendo mucho, es SageMaker Canvas, que es un servicio que, o sea, dentro de todo el Machine Learning hay una parte de AutoML, de No-Code, básicamente significa que personas o equipos que no tengan una experiencia en el desarrollo de algoritmos y de modelos de Machine Learning puedan abordar ciertos casos de uso, ¿no? Enlazando un poco con lo que veíamos al principio del tema de la falta de talento, claro, muchas veces los equipos de Machine Learning no pueden abordar todos los casos de uso que se le ocurra a la empresa, ¿no? Entonces, esta herramienta para ciertos casos de uso habilita o empodera a un perfil de usuario más de business analytics o incluso de negocio a hacer ciertas predicciones, ¿vale? Entonces, es un poco, de hecho, sí me gustaría, voy a ir rapidísimo, ¿vale? Pero sí me gustaría haceros una pequeña demo, ¿vale? Para que veáis cómo se ve. Ay, voy a meter esto. Ah, no, esto no puedo. ¿Vale? Para que veáis cómo se ve en la consola. No sé, ¿cuántos de vosotros han utilizado AWS antes? Bueno, vale, pues la mayoría no, pero... Ah, tengo que cambiar, claro, si no, no se ve. Muy bien. Vale, bueno, luego os vamos a dar unas cuentas para el laboratorio para que entrenéis vosotros un propio modelo, pero directamente esta no es la interfaz normal de AWS, ¿vale? Es una interfaz totalmente distinta porque no tiene
el mismo acceso porque está pensado para otro tipo de usuario, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir este servicio? A partir simplemente de un dataset de entrada y un preprocesamiento que yo pueda hacer, elegir automáticamente el algoritmo y el tipo de predicción que necesito y entrenar un modelo, ¿vale? Luego ese modelo puede ser utilizado, se puede transferir como a los equipos más técnicos para que lo revisen, pero a una primera instancia, para una primera investigación es muy útil, ¿vale? Mira, por ejemplo, el caso que yo ya tenía aquí uno, a ver, yo ya tenía aquí uno precreado porque, para que sea más rápido, pero básicamente, a ver, vale, aquí está. Este es un dataset de los precios de casas en función de, bueno, en San Francisco, pero en función de una serie de parámetros, ¿no? De la media del income de la zona, de la cantidad de habitaciones, de la cantidad de personas en la zona, etcétera, ¿vale? Entonces, a ver, un segundo. Entonces, imaginaos que yo parto de esto. Estos datos pueden estar bien en AWS, los puedo subir yo, pueden estar incluso en un data warehousing. Y, a ver, he vuelto a hacerlo mismo. Y tenemos 4 fases, ¿no? Si veis, primero es el entrenar ese modelo, luego analizarlo y luego ejecutar ciertas predicciones. Aquí en la parte de build, lo que puedo hacer es simplemente, tengo una serie de perfilado de datos, puedo ver las distribuciones, si tengo, por ejemplo, anomalías o si tengo outliers. De hecho, te da aquí diferentes visualizaciones de tus propios datos. Por ejemplo, mira, esta es la... o sea, esto es, por ejemplo, lo que cuesta la casa en función del número de habitaciones, ¿no? Y puedo empezar a ver el tipo de distribución que tengo yo de mis datos. Esto para un perfil de una persona que conoce el caso de uso, pues tú no tienes que ser muy técnico para entender este tipo de cosas, ¿no? Es un poco el tipo de persona al que está dirigido. Y lo mismo, bueno, hay una serie, otro tipo de visualizaciones, de correlaciones y demás, ¿vale? Entonces, yo lo que tengo que hacer aquí es seleccionar cuál es mi target, es decir, qué es lo que quiero predecir. Yo en este caso lo que quiero predecir es cuánto cuesta la casa en función de esos parámetros de entrada, ¿no? Y lo siguiente que haríamos aquí es simplemente definir el tipo de predicción. En este caso es una predicción numérica. Si estuviéramos, por ejemplo, clasificando objetos, podría ser una clasificación binaria o de un multiclass, ¿vale? Y esto, de hecho, te lo calcula automáticamente, o sea, te lo recomienda automáticamente, luego tú lo puedes cambiar en función del tipo de trabajo que quieras realizar. Y ya está, o sea, luego tiene una fase de quick build que coge una parte de tu dataset y entrena un mini modelo, digamos, pero a partir de aquí tú ya puedes ver qué es lo que pasa, ¿no? Y de hecho, si nos vamos aquí a la parte de Analyze, ya te va a dar resultados de, a mí esto me parece súper interesante, es lo primero, cuáles son las variables dentro de tu dataset que más impacto tienen en el precio, en este caso en el precio final. Y aquí vemos que de las cosas que más impacto tienen son el número de habitaciones totales que tiene el edificio, el número, o sea, la gente que vive alrededor y los ingresos medios de la gente del edificio, ¿no? Tiene sentido. Entonces, es algo bastante interesante para empezar a entender un poco tus datos, ¿no? Y decir, oye, pues si yo ya sé que estas 3 variables son las que más impacto tienen, ya puedo empezar a tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Bueno, aquí también tenemos datos del scoring, del error medio, ¿vale? Bueno, aquí te lo da en valor absoluto, ¿vale? Pero está en torno, si haces las cuentas, en torno a un 15%, 20%. Luego va a depender, evidentemente, de la cantidad de tu dataset. Esto ha sido un preentrenamiento, ¿vale? Pero bueno. Y luego ya la última parte tienes la de predicciones, ¿no? Y puedes hacer, como he dicho antes, batch o single, o sea, o en tiempo real. Y aquí en esta opción te permite ir cambiando las variables para ir viendo cómo impactarían en el precio final, ¿no? Si, por ejemplo, yo aquí sé que estas 3 son las que más impacto tienen y yo le meto, en vez de 700, le meto 1000 o 10.000 o 1000. Bueno, 10.000 y así se ve más.
automáticamente ya me va a dar una serie de predicciones, ¿no? Y luego ya cuando yo estoy contenta con lo que he trabajado, puedo generar, ¿veis? Ha hecho la inferencia en tiempo real, ¿no? Entonces, yo cuando estoy contenta con lo que he generado, ¿no? Ya entreno el modelo completo e incluso ese modelo luego se puede transferir lo que ha construido por detrás, o sea, el modelo en sí, se puede ver dentro de otra herramienta de SageMaker y tunearlo de una forma más técnica. Entonces es la forma en la que pueden colaborar usuarios de Business Analyst para empezar a trabajar y luego en el momento en el que necesiten afinarlo un poco más, pues meten al equipo técnico, ¿no? Entonces es una forma de agilizar y abordar nuevos casos de uso muy buena, ¿vale? Y que estamos viendo mucho. Vale. ¿Alguna pregunta? ¿No? Vale. Bueno, y un caso de cliente, una referencia de cliente es Samsung, que para el tema de la predicción de los chips, que además durante la pandemia hubo mucha falta, usaron Canvas para habilitar o empoderar a los usuarios de negocio a abordar estos nuevos casos de uso. Es un poco lo que he contado. Voy a ir un poquito más rápido, que si no. Vale, y luego ya nos queda la parte del stack de inteligencia artificial, ¿vale? Como he dicho antes, estos son casos de uso muy concretos en el que el servicio nos va a dar una serie de funcionalidades para resolverlos. Y vamos a ver, normalmente las formaciones que damos de esta parte pueden durar 4 o 8 horas, ¿vale? O sea que simplemente yo os voy a dar 2 ejemplos para que os quedéis con cómo funciona, ¿ok? Entonces, uno que vamos a ver y es el que vamos a usar en el laboratorio es Amazon Recognition, que es para el reconocimiento de imágenes y vídeos. Tiene una serie de funcionalidades por defecto, que es, por ejemplo, reconocer una serie de objetos en imágenes o moderación de contenido, pues detectar si es contenido sensible o detección de material de producción. Por ejemplo, yo tengo un cliente que desarrolló un proyecto para durante el COVID detectar si las personas llevaban mascarilla en una sala, ¿no? Y ir monitorizando en tiempo real el porcentaje de gente que estaba llevando mascarilla para triggear alertas, ¿no? Ese tipo de cosas. Luego, detección facial. Y luego tiene una parte que es la que vamos a usar nosotros, que es esta que veis aquí de Custom Labels, que es básicamente de si estas funcionalidades no te sirven, porque tú quieres algo muy específico, oye, quiero detectar el tipo de rueda, diferenciar diferentes tipos de ruedas de coches. Evidentemente Recognition no tiene un modelo para eso, pero tú puedes subir tus fotos y entrenar un modelo custom para el dataset que tú has subido, ¿vale? Y es un poco lo que vamos a ver. Un caso de uso muy, muy chulo y bastante intuitivo de uso de Recognition es el caso de Melia, que usaron Recognition para automatizar todo el proceso de check-in. Normalmente, sabéis, en los hoteles tú vas, ves la cola y haces el check-in, ¿no? Pues para evitar todas esas colas, desarrollaron una app que se llama Face2Go para que tú llegues, vayas a una máquina, bueno, si quieres esa parte de check-in autónomo, ¿no? Vayas a una máquina, escanees tu documento, luego te saquen una foto y el propio sistema chequea si es la misma persona del documento y la misma persona que hizo el check-in, que también se sacó una foto, ¿vale? Entonces, para que veáis un poco la arquitectura y no quiero liaros con muchos iconos, sobre todo si no habéis trabajado con AWS, nosotros todo lo ponemos en cajitas, ¿vale? Entonces, cada servicio o cada funcionalidad es como una cajita que tiene una funcionalidad muy específica. Entonces aquí, por un lado, lo que veis aquí en gris son una serie de servicios para el desarrollo de la aplicación en sí, ¿vale? Entonces, pues un sistema de APIs, un sistema de cómputo serverless, un sistema de colas, o sea, son servicios que cada uno tiene como su funcionalidad específica y luego las vas como combinando para diseñar o resolver tu caso de uso. Pero lo importante que quiero que os fijéis es aquí. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el proceso? Y esto es parte del proceso completo, ¿vale? Esto fue parte de la prueba de concepto. Lo primero es detectar si tu documento es válido, ¿no? Entonces, ellos entrenaron un modelo custom con el de Custom Labels para detectar si el DNI o el pasaporte que tú estás llevando es válido. A partir de ahí, el segundo paso, Recognition tiene otra funcionalidad para detectar texto en imágenes. Entonces, usaron eso para extraer el texto y compararlo con
el nombre del, o sea, sí, el nombre de la reserva que hiciste online, ¿no? Y luego, por último, te sacan una foto y ven si se machea con la foto del DNI, con la foto que te sacaron online, ¿vale? Entonces, es como un ejemplo, a mí me parece muy bueno para ver cómo combinar las distintas funcionalidades que te da Recognition. Vale. Otro servicio es Amazon Comprehend, que este es básicamente para procesamiento de texto, de NLP. Entonces, ¿qué nos va a permitir a partir de un texto que nosotros le pasemos hacer cosas como, por ejemplo, detectar entidades o palabras clave, ¿vale? Entidades como, oye, pues mira, aquí esto es una localización, o esto es una fecha, o esto es un nombre propio. Entonces, lo mismo que Recognition, tiene un modelo, una serie de entidades que ya por defecto reconoce, y luego tú, si por ejemplo quieres reconocer, yo un proyecto que hice hace unos años era utilizar Comprehend para reconocer en la documentación de AWS si me estás hablando de seguridad, si me estás hablando de, o sea, si es un texto que habla de seguridad, si es un texto que habla de redes, entonces a partir de unas palabras clave que yo le digo cuáles son y unos textos de ejemplos, capaz de entrenar un modelo que luego lo va a detectar, ¿vale? Por ejemplo, clasificación de documentos, detección también sintáctica o de qué idioma se está usando. Entonces, ¿qué casos de uso podemos pensar aquí? Bueno, pues tema de clasificación de documentos se utiliza un montón. Tema, por ejemplo, para el tema de Customer Support, de enrutar tickets, ¿no? Yo, por ejemplo, me llegan tickets, yo detecto de qué está hablando en ese ticket y lo puedo enrutar a un equipo a otro y entonces automatizar como todo ese proceso. Luego, otro ejemplo es Textract, que es básicamente, este es un servicio para la extracción de texto de documentos. Entonces, básicamente es, bueno, un OCR. Pero lo diferencial que tiene este servicio es que no solo te extrae eso, sino que además te lo puede devolver en un formato semiestructurado para que luego, desde un punto de vista de desarrollo, tú cojas esos datos y los puedas procesar, meter a una base de datos, mandárselo a otro cliente, lo que quieras hacer, ¿no? Y te lo da ya en un formato semiestructurado. De hecho, bueno, es capaz de detectar diferentes formatos, pues, por ejemplo, recibos, facturas, tablas. También documentos de identidad, pero eso solo funciona con el ID de Estados Unidos, así que bueno, no. O también incluso texto escrito a mano, ¿vale? Y te lo traduce a texto codificado, ¿vale? Y esto es un poco cómo funciona. O sea, si veis, por ejemplo, aquí tenemos una factura y me lo extrae, pero está reconociendo las relaciones entre las distintas, entre el texto que tengo, ¿vale? Pues desde, o sea, si os vais ahí, lo vais viendo, ¿no? O sea, desde esta parte, pues entiende que la fila de arriba son los keys y la fila de abajo son los values, ¿no? Y es un poco la magia del servicio. Y un caso de uso muy chulo, este es un cliente que yo trabajé bastante hace unos años, es PFS Tech, que están aquí en Madrid y que tienen una aplicación para procesamiento automático de recibos y de facturas. Entonces, ya la tenían de antes, pero antes lo que tenían que hacer era desarrollar modelos muy customizados y muy particulares para extraer, bueno, estaban basados como en plantillas en función del tipo de documento que subías y expresiones regulares. Pero ¿qué pasa? Que al final esta aplicación la usan muchos clientes distintos y cada uno pues tienen facturas y recibos de su padre y de su madre, ¿no? Entonces, no eran capaces de adaptar esos modelos a las facturas tan heterogéneas que tenían. Entonces, pusieron Textract en el medio de todo para toda la parte de orquestación y eso les facilitó el no tener que preocuparse de seguir desarrollando ese modelo y adaptarlo a nuevos tipos de documentos, ¿no? Es un poco, yo creo que, porque realmente eso, si lo pensáis bien, ¿qué valor aporta a la aplicación? No aporta nada. O sea, simplemente es algo que tienes que hacer, pero no te aporta algo diferencial, ¿no? Entonces, ellos como que descargaron esa carga en el servicio de Textract, en AWS, y sí, o sea, se centraron más en lo de, vale, una vez que ya los tengo extraídos, ¿qué hago con esos datos? ¿No? ¿Cómo se los muestro al cliente? ¿Cómo los exploto? Etcétera. Entonces, un caso de uso, una arquitectura muy, muy sencilla, o sea, muy típica para este tipo de casos de uso es, yo subo un documento a S3, es un servicio de almacenamiento que luego vais a trabajar con él, ¿vale?
pero en el momento en el que subo un nuevo documento, automáticamente genero un evento que llama a Textract y extrae esos datos, ¿no? Y me da o sea, un formato JSON, un fichero con todos los datos extraídos, con sus keys y sus values. Luego eso lo puedo pasar a un modelo de análisis de texto que puede ser Comprehend, el servicio que hemos visto antes, o algo más customizado. Y luego a partir de ahí cojo esos datos y ya los proceso como quieran. Por ejemplo, el caso de PCS-TEC lo ingestaban directamente a un CRM, pero lo puedo ingestar a una base de datos, a donde quiera. ¿Vale? ¿Queda más o menos claro el...? ¿Sí? ¿No? Bueno. Vale. Otro servicio, yo voy a ir un poco más rápido, es Amazon Lex, que es para la generación de chatbots. Es un servicio que básicamente tú no te tienes que preocupar de instalar o desarrollar esa tecnología, sino que tú defines cómo quieres que se comporte tu chatbot. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo de un chatbot para gestión de reservas de hoteles, ¿no? Entonces, yo defino el intent, que es básicamente como qué es lo que quiero que haga mi chatbot. En este caso, tengo un intent de reservar un hotel. Las uterans, que no sé cómo se dice en español, pero es básicamente qué es lo que va a triggear ese workflow. Quiero reservar un hotel, ¿no? Diferentes tipos de uterans que diría el usuario. Luego, cuál es la información que necesito, que son los slots. Y luego, qué es lo que quiero hacer cuando sepa que tengo que actuar, ¿no? Entonces, en este caso, yo tengo la interfaz, que es el chatbot, y cuando yo sepa, ya tenga toda la información que necesito, puedo ejecutar un workflow en paralelo que ya se conecte con el backend de la aplicación para gestionar la reserva de hotel, ¿no? Y al final, si combinas esta interfaz con diferentes cajitas por detrás, al final puedes hacer que haga cualquier cosa, ¿sabes? Un poco la gracia. Y aquí a lo mejor un chatbot que habéis utilizado mucho, que está construido con Amazon Lex, que por cierto no lo he dicho, pero si os fijáis, Lex es parte de Alexa, porque utiliza parte de la tecnología que utiliza Alexa para el tema de interacciones, ¿vale? Pero es el caso de Ryanair, que está enlazado, o sea, para el tema del Customer Support, que está enlazado tanto con SageMaker como con Comprehend para dar un tipo de respuesta u otro, ¿vale? Y mejorar el tipo de respuesta que dé el chatbot, ¿vale? Y también, bueno, funciona en diferentes idiomas porque hay otro servicio que se llama Translate, que es para temas de traducciones, ¿no? Al final, la gracia aquí es combinar las diferentes piezas como tú quieras para dar respuesta a lo que tú quieres conseguir, ¿no? Es un poco lo que siempre decimos. Entonces, ya un par de servicios más rápido. Text to speech, es decir, pasar de texto a voz. Entonces, este, por ejemplo, se utiliza mucho para aplicaciones de accesibilidad, ¿no? Por ejemplo, de la ONCE, utilizan para muchos temas poli para cambiar o sea, han hecho pruebas de concepto para eso, ¿vale? Y de hecho, si probáis las diferentes voces que tiene Poli, es impresionante. Es que hay algunas que parece de verdad una persona hablando. Y bueno, hay una funcionalidad también chula que bueno, es muy particular y es conectarte con el servicio, pero incluso del equipo de servicio, pero construirte tu propia voz, ¿vale? Una voz customizada, es lo que se llama lo del brand voice para tu caso. Transcribe, al contrario, es decir, de voz a texto, puede ser en tiempo real o en batch. Yo tengo un fichero MP3 que luego quiero transcribir. Y, por ejemplo, un caso de uso muy típico es usarlo para el tema de registrar todas las conversaciones dentro de un caso de soporte, ¿no? De un contact center. Pues yo las grabo, las subo a S3, que de nuevo es un servicio de almacenamiento, y luego las transcribo. Y luego puedo usar Comprehend, por ejemplo, para analizar oye, qué sentimiento, si es un sentimiento positivo, negativo, neutro, y detectar de qué se ha hablado y luego ya combinarlo con otro stack de servicios que están más centrados en la parte analítica para extraer información relevante. Y otro ya, esto es si os fijáis los que he dicho hasta ahora son como cosas muy particulares que se pueden aplicar a muchos casos de uso. Por ejemplo, Personalize ya está más enfocado a un motor de recomendaciones, ¿no? Está construido con la misma tecnología que, bueno, una tecnología basada en la tecnología de Amazon.com para el motor de recomendaciones que nosotros usamos. Y básicamente, tú no necesitas saber nada de Machine Learning. Tú simplemente le das datos,
de, uno, tus usuarios, o sea, qué tipo de usuarios tengo, su edad, una serie de datos acerca de tus usuarios, de tus productos, con qué productos interaccionan y la interacción entre usuarios y productos. Es decir, por ejemplo, el click stream. Pues una persona ha metido este producto en el carrito, ahora se lo ha comprado, ahora lo ha quitado el carrito, ¿no? Pues todas esas interacciones. Entonces, tú coges todos esos datos, se lo ingestas al modelo y automáticamente te va a dar una API a la que tú puedes consultar ciertas cosas en concreto. Por ejemplo, dame para un usuario en concreto qué productos les recomendarías, ¿no? Por detrás tiene un modelo entrenado y te va a devolver, pues yo les recomendaría estos 4 productos y esos 4 productos ya se lo puedes meter tú en la web, quizás te interesa no sé qué, ¿no? Pero tú sin haber desarrollado ningún modelo, simplemente cogiendo los datos y dándoselo a este servicio. Otro, por ejemplo, que para un producto dime otros productos similares que a clientes que le han gustado el primer producto también le gusten el segundo. Y un ranking personalizado para un usuario en concreto en un tipo de productos en concreto. Estas son algunas de las cosas que te puede dar. Y ya lo prometo, es el último. Otro ejemplo es Forecast, que es para la predicción de series temporales. Es decir, a partir lo mismo, es el mismo concepto y si os fijáis son todos iguales, o sea, es el mismo concepto enfocado en casos de uso diferentes. Amazon Forecast, dame un conjunto de datos históricos en una serie temporal, un conjunto de datos que hayan podido influenciar en esos datos, por ejemplo, datos de tiempo, de eventos en particular, de promociones que se hayan hecho, y yo te voy a entrenar un modelo capaz de predecir tendencias futuras, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, y un poco por hacer recap de todo lo que hemos contado, al final, si nos vamos a la foto esta de los 3 niveles, dependiendo un poco de los conocimientos del equipo, del ancho de banda del equipo, tú vas a poder escoger qué herramienta necesitas, ¿no? Y cuánto de customizada la necesitas y sí, básicamente esas 2 cosas. Entonces, un poco lo que se pretende desde el stack de servicios de AWS es dar esa libertad a elegir tú lo más adecuado pues, para tu caso de uso y para las condiciones de tu equipo. Así que nada, esto era un poco todo lo que quería contaros. Espero no haberos aburrido demasiado. ¿Preguntas, comentarios, dudas? Bueno, hay un conjunto de cursos online. Hay una plataforma que es totalmente gratuita que se llama Skill Builder. Luego, si queréis, os podemos pasar el link o os lo ponemos aquí fuera. Luego hay certificaciones, o sea, hay tracks específicos para Machine Learning si os interesa meteros en este área. Y luego nosotros, de hecho, vamos a hacer un laboratorio, pero os hemos puesto un par de laboratorios más que hacen uso de otros servicios, por si queréis probar por vuestra cuenta. De hecho, os vamos a dar cuentas de laboratorio hoy que van a estar disponibles 3 días, así que si queréis seguir jugando, pues podéis. Y no sé, ¿se te ocurre algo más? ¿No? A ver, yo creo que, como he dicho antes, o sea, va a depender de... o sea, la gracia de este stack es que, o sea, tú los servicios de inteligencia artificial puedes no tener ni idea de, o sea, los de la capa de arriba, puedes no tener ni idea de Machine Learning y integrar esas aplicaciones, o sea, esas funcionalidades en tus aplicaciones. Luego, si tú quieres meterte y tienes un caso de uso que requiere un desarrollo particular y eso, te vas a la capa de SageMaker, ¿no? Que te quieres aún customizarlo más y tener tus propias herramientas de despliegue de modelos, de monitorización, te vas a la capa de arquitectura. Entonces, dependiendo un poco de cuál sea tu perfil, nosotros siempre recomendamos a los clientes empezar por lo fácil, ¿no? Y luego ya ir profundizando. Esto es lo bueno, en plan, ¿quieres probar? Vale, quiero desarrollar un modelo de reconocimiento de imágenes. Lo primero que hago, me voy a Recognition, subo una foto y veo que me reconoce ya objetos y me reconoce que esto es un coche. Guay. Pero claro, yo no quiero que me reconozca que es un coche, yo quiero que me reconozca las distintas piezas que tiene el coche. Y eso no lo da Recognition, me voy al siguiente nivel, Custom Labels. Y entré en un modelo en el que yo no me preocupo del modelo, simplemente de conseguir el dataset para entrenar ese modelo. Que la precisión que tiene ¿es suficiente? Pues me quedo en eso. Que no, pues a lo mejor me voy a la capa... ¡Uy!
a la capa de SageMaker, ¿no? A buscar un modelo, una serie de algoritmos que ya están preparados para este caso de uso de reconocimiento de imágenes. ¿Sabes? Y es ir bajando, o sea, nosotros siempre recomendamos empezar arriba y luego ir bajando, porque también el probar es facilísimo, o sea, vais a ver que entrenar un modelo de custom labels lleva 45 minutos. A ver, luego, porque es un dataset muy pequeño, de hecho no hemos entrenado las nutrias porque tardaría mucho más, porque es un caso de uso un poco más complejo. Vale, pero me entiendes, ¿no? O sea, de la capa de arriba realmente no necesitas un conocimiento, pero conforme vas bajando, sí. ¿No? Y más de la parte de lo que es más machine learning, no tanto infraestructura, sino más machine learning, de conocer algoritmos, tipos de modelos, tipos de entrenamiento. ¿Vale? Por añadir aquí, ¿se me escucha bien? Por añadir también, esto aplica también a la inteligencia artificial generativa, es decir, cualquier tipo de nivel que tengas, ya si es técnico o no, puedes ir profundizando en la tecnología, ¿no? Estamos viendo ahora que desde uso de chatbots como ChatGPT, por ejemplo, usuarios que no tengan ni idea de cómo funciona un modelo por debajo, pueden empezar a hacer lo que llamamos prompt engineering, ¿no? Es decir, saber cómo preguntar al modelo, que eso va a ser un arte de aquí a nada, o ya lo es, hasta lo más bajo nivel, que es cómo funciona una red neuronal o los transformers que van por debajo, ¿no? Entonces, siempre, como dice Carmen, es empezar un poco por arriba, si ves que te va gustando y vas queriendo dedicar más tiempo, puedes ir bajando hasta donde quieras, hasta el nivel matemático más profundo que hay en la red neuronal, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es cierto que la curva de aprendizaje va siendo más empinada cuanto más vas metiéndote en la tecnología, pero de usuarios que no saben nada perfectamente puedes empezar a aprender sin problema. Sí. Sí, vale. Voy a contar. Vale. Voy a contar dos, de hecho. Voy a contar uno de los últimos proyectos que hemos hecho. Dentro de AWS tenemos una iniciativa para usar programas de formación internos para resolver proyectos de impacto. ¿Vale? Entonces, uno de ellos que hizo un compañero mío hace un par de meses fue con una ONG que tiene mucho trabajo en India, mucho foco en India. Y en India hay un problema muy gordo con la cantidad de niños que viven en la calle. Y de hecho, desde que un niño está en la calle hasta que se le asigna un orfanato permanente o una familia adoptiva pueden pasar semanas o meses. Y también hay mucha mafia que los cogen, pues los niños que ves pidiendo en la calle muchas veces son de mafias, ¿no? Entonces sí que hay centros de día a los que los niños pueden ir pues, para aprender, para ir como al colegio y tal, pero de repente desaparecen y nadie se da cuenta porque no hay una trazabilidad, ¿no? Entonces, hace unos años esta ONG desarrolló una aplicación compartida para registrar a todos los niños que han pasado por un centro, por otro, tal, pero había un problema con la identificación de esos niños, porque claro, ellos no tienen un DNI. O sea, y hoy te dicen que muchas veces tienen miedo y no te dicen su nombre de verdad, hoy te dicen que se llama Rayis y hay 7 Rayis en la base de datos, ¿no? Entonces, han desarrollado un sistema de reconocimiento facial, de reconocimiento biométrico, como si fuese un digital ID, ¿no? Para identificar de forma, usando reconocimiento facial, palmar o tactilar, reconocer a los niños y poderlos ir registrando, ¿sabes? Entonces, este proyecto es súper bonito y empezaron hace varios años con otra tecnología y ahora la han probado porque no era muy escalable. Y ahora hemos hecho una prueba de concepto en concreto con Recognition para ese caso. Es muy bonito. Y el del tráfico de personas, esto es con otra ONG que hace prevención de captación de víctimas de trata, en concreto víctimas de trata para la explotación sexual, y desarrollaron una prueba de concepto que, bueno, vuelvo. Desde el COVID hay muchísima captación de víctimas, pero muchísima a través a través online. O sea, redes sociales, portales de empleo, Wallapop, o sea, hay un montón de plataformas que a día de hoy se están usando y es muy difícil traquearlo. Entonces, desarrollaron una prueba de concepto para analizar en base a ciertas palabras clave que utilizan esos anuncios, detectar qué posibles páginas en Internet pudieran ser utilizadas para esos fines y a partir de ahí pues identificarlas y ya estudiarlas más en detalle, incluso reportarlas. Así que sí, son dos casos. Y como estos es que luego te pones y ahí el sector social ahora mismo hay una innovación maravillosa. Así que eso.
Pues nada, ya está. ¿Algo más? Bueno, espero que os haya gustado. Un segundo. Vale. Hola, hola, hola. Vale. Perfecto. Pues vamos con la parte de inteligencia artificial generativa, un poco lo que está de moda, ¿no? Lo interesante, lo guay. Nada, para que tengáis un poco de contexto de cómo va a ser la sesión, la agenda va a ser en 3 principales pilares. Lo que me interesa hoy es divulgar un poco la inteligencia artificial generativa, que os pique la curiosidad, que seguro que ya lo ha hecho en estos últimos meses, y que conozcamos un poquito más en profundidad la parte técnica sin tampoco ir a mucho detalle, ¿no? Podríamos hacer una charla de esto de horas y horas, ¿no? La primera parte es explicar un poco qué es la inteligencia artificial generativa, ejemplos que estamos viendo en estos últimos meses que están tomando mucho protagonismo y explicar un poco las características principales, ir un poco a los modelos fundacionales que van por debajo, qué es un modelo fundacional, por qué son importantes, todo el tipo de problemas o de dificultades que trae entrenar este tipo de modelos, cómo usarlos. Y luego un poco la aproximación de AWS a la inteligencia artificial generativa, ¿no? Cómo intentamos siempre facilitar la vida a nuestros clientes para que puedan probar este tipo de modelos, desplegarlos y usarlos en sus compañías y en su día a día para mejorar su negocio, ¿no? Primero de todo, ¿qué es la inteligencia artificial generativa? Bueno, ya todos sabemos probablemente que un modelo generativo de inteligencia artificial es aquel que genera contenido, como decía Merce al principio, en base a unos inputs del cliente, ¿no? De nosotros. Hay diferentes tipos de modelos, luego los veremos, pero la idea es que yo le doy un input al modelo, lo entiende en lenguaje natural generalmente y es capaz de generar contenido que no existe a través de ese input, ¿no? Por tanto, tenemos diferentes tipos de modelos. Pueden ser de imágenes, pueden ser de texto. Yo le puedo meter un documento, una imagen, un texto al modelo y lo entiende, ¿no? Lo entiende y es capaz de generar como salida más contenido, ya sea texto, sea imagen, sea vídeo, sea música, sea lo que sea, ¿no? Eso es un poco la gran virtud de este tipo de modelos. ¿Por debajo qué hay? Pues están esos modelos fundacionales de los que hablábamos por debajo, que son realmente los que entienden el contenido y son capaces de generarlo, ¿no? Y luego veremos que hay modelos fundacionales orientados a texto, orientados multimodales, que son orientados a cualquier tipo de contenido, y esto es realmente lo más interesante, ¿no? La clave de la inteligencia artificial generativa reside en estos modelos fundacionales. Imágenes ejemplos de inteligencia artificial generativa que ya habréis visto 1000 veces y seguro que habéis probado. Por ejemplo, el de las imágenes. Yo puedo tener un modelo que me hace diferentes tipos de transformaciones a las imágenes, ¿no? Le puedo pasar una imagen mía y me la transforma de estilo, por ejemplo, un cuadro de Dalí o un cuadro de Picasso, o incluso me puede cambiar ciertos rasgos de esa foto, como veis ahí, pues ponerme unas gafas, hacerme mayor, hacerme joven, lo que sea, ¿no? Realmente entiende el contexto de esa foto, entiende que hay una persona y hay ciertas características que tiene que preservar de esa foto y cambiar otras, ¿no? Por ejemplo, tenemos también generación de imágenes enteras, como podéis ver a la izquierda, una imagen que no existe. Yo le digo, oye, quiero un salón estilo de la Edad Media o estilo moderno, con un salón con unas butacas aquí o lo que sea, o que sea parecido a mi casa, ¿no? Le puedo mandar una foto de mi habitación y me la amuebla. Ese tipo de cosas son lo que hacen estos modelos, ¿no? Algo interesante que también hemos visto hace unos meses es incrementar la resolución de una fotografía, que es tremendamente interesante, ¿no? Yo le paso una fotografía en 1080p o en 720 y me es capaz de escalarla hasta 4 veces la resolución de esa fotografía, ¿no? Simplemente por el entender el contexto de los píxeles y rellenar esos huecos de píxeles donde antes no existían, ¿no? Con algo parecido a lo que hay alrededor. Es cierto que teníamos modelos de estos ya hace años, pero no funcionaban igual de bien, ¿no? Y precisamente ese es uno de las cosas con las que os tenéis que quedar. Justo ahora cuando estaba hablando Carmen de los diferentes servicios que teníamos en AWS, yo estaba pensando, es que probablemente 4 o 5 de estos servicios ya se reemplacen con un simple modelo de inteligencia artificial generativa que sea multimodal, ¿no? Pues el hecho que entienda fotos, que entienda el texto, que entienda el lenguaje natural, que me pueda reconocer texto de una foto. Todo eso que veíamos antes, que utilizábamos desde hace años hasta ahora, lo va a reemplazar un modelo de inteligencia artificial generativa ya mismo, ¿no? Ya los tenemos y de aquí a 6 meses ni os cuento.
Vale, hemos visto antes un poco el stack de la tecnología de la inteligencia artificial generativa, como teníamos primero inteligencia artificial, luego machine learning, luego el deep learning, y debajo de todo esto viene la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que no es simplemente un subconjunto de las redes neuronales o de ese deep learning que teníamos tradicional orientado a entender el lenguaje natural, ¿no? Al final, las redes neuronales que van por debajo de la inteligencia artificial generativa se basan en transformers, como os comentaba antes. Transformers es digamos, una arquitectura de red neuronal que se inventó Google en 2018 y es lo que ha promovido y la comunidad open source ha entendido que era la mejor estructura para aportarnos toda esta precisión en este tipo de modelos, ¿no? Si os interesa, podéis leer papers y divulgación sobre los transformers que son muy interesantes. Son muy complicados de entender, es decir, hay que ver los vídeos una y otra vez, pero son muy interesantes ver cómo el modelo pasa el texto a un vector matemático y es capaz de operar con él en un espacio vectorial muy grande y muy amplio para entender realmente esas palabras, ¿no? Ver qué va adelante, qué va detrás y entender todo el contexto de una frase. Ahora, como os comentaba antes, modelos fundacionales, ¿no? ¿Por qué son la clave o qué es un modelo fundacional? Antes, como os comentaba, teníamos una serie de servicios para desarrollar tareas específicas, ¿no? Teníamos un modelo que nos generaba texto o que lo entendía, teníamos un modelo que nos agrupaba el texto, nos hacía un resumen, teníamos otro modelo que nos hacía preguntas y respuestas como Lex, un chatbot, teníamos otro modelo que nos infería información del texto que le hemos pasado, es decir, si quería yo realizar estas 5 tareas necesitaba 5 modelos diferentes entrenados para el caso de uso particular que yo quiero resolver, ¿no? Todo esto se resuelve con los modelos fundacionales. Lo que tenemos ahora es que un modelo único es capaz de entender todo lo anterior, ¿no? Es decir, es capaz de generar texto, es capaz de, a partir de un texto, hacerme un resumen, es capaz de igual, a partir de un texto, generarme una foto, a partir de una foto, extraerme el texto o el contexto que hay dentro de esa foto, que luego lo veremos también un poco en la demo para que lo veáis, e es incluso, por supuesto, capaz de hacer de chatbot, ¿no? Yo le pregunto y me responde y es una conversación como si fuera con un humano. Al final, esta es la clave, ¿no? No, en cuanto a gestión y esfuerzo técnicos, podéis imaginar que es mucho más fácil y mucho más conveniente tener un solo modelo, ¿no? Por supuesto, luego tiene otros contras, que estos modelos son gigantes, es difícil y costoso de operarlos, de entrenarlos, etcétera, ¿no? ¿Qué tipo de modelos fundacionales tenemos? Pues el text-to-text, que ya lo conocéis, es yo le meto texto y me devuelve texto, ¿no? Un chat GPT, cualquier modelo conversacional, también los de resúmenes de texto, yo le meto un texto grande, me lo resume, etcétera, ¿no? Eso es entrada de texto, salida de texto. Los otros más interesantes que empezaremos a ver en los próximos meses, próximos años, que ya estamos viendo algunos, son los multimodales, ¿no? Los multimodales son modelos que entienden diferente tipo de fichero, digámoslo así, o diferente tipo de dato. Yo le puedo meter texto, me genera una imagen, pero le doy una imagen, también me puede devolver texto. Puedo pedirle a partir de texto que me genere un vídeo de lo que sea o que lo edite. Es decir, no solo es de texto a texto, sino que yo le puedo meter texto y me saca lo que sea, o le puedo meter un documento PDF, una imagen, un vídeo, me genera también cualquier tipo de contenido, ¿no? Al final la flexibilidad que tenemos con ese tipo de modelos es mucho más grande. Y luego del medio, el texto embeddings, bueno, es algo un poco más a bajo nivel. Yo le puedo meter un texto y él me calcula las diferencias que hay relativamente de distancia vectorial dentro de ese texto. Esto es interesante, por ejemplo, si yo le paso 2 productos de un e-commerce, de Amazon, me calcula cuánto de parecidos son y cuánto de interesantes pueden ser para un cliente o para otro, ¿no? También orientado un poco a ese caso de uso. Pero bueno, es un tipo de modelo más en detalle que no es, digamos, tan vistoso como los otros. ¿Cuáles son 3 problemas principales de los modelos fundacionales? Bueno, el primero es que la mayoría son propietarios, ¿no? Actualmente las empresas grandes que ya conocemos todos son un poco reticentes a compartir sus modelos, ¿no? ¿Por qué? Porque lleva un trabajo de ingeniería, un trabajo intelectual y un trabajo y un coste muy grande, ¿no? Entonces, actualmente no les gusta del todo compartir sus modelos con la comunidad open source porque al final el trabajo que han estado haciendo durante años es como que no le han sacado todo el valor
que necesitan, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay modelos muy buenos, pero que no podemos desplegar en nuestra infraestructura o no podemos jugar un poco con ellos porque son propietarios de empresas, ¿no? Yo personalmente creo que actualmente son los mejores, pero en un futuro, cuando la comunidad open source crezca, esto ya no será así, ¿no? Los modelos públicos donde todo el mundo contribuye creo que van a ser mejores de aquí a largo plazo, ¿no? Y creo que la inteligencia artificial, es cierto que hay unos problemas éticos, problemas de seguridad interesantes, pues, pero bueno, yo creo que cuando se abra y todos seamos capaces y conscientes y sepamos utilizarla, los modelos open source serán los que ganen, ¿no? Es cierto que tenemos también modelos públicos de la comunidad que ya empiezan a ser muy buenos, pero son difíciles de gestionar, de operar. La gente no tiene muy claro, vale, yo tengo un modelo, ahí tengo un TarGZ que ocupa 100 gigas, ¿qué hago con eso, no? Entonces, es difícil, si no tienes mucho conocimiento técnico, operar este tipo de modelos, ¿no? Y esto es un poco lo que AWS también viene a resolver un poco con nuestra visión de la inteligencia artificial generativa, que luego veremos un poco, pero es facilitar la vida a la gente y que pueda utilizar los modelos sin tener que preocuparse mucho o tener mucho conocimiento técnico. Y por último, ya lo he comentado, ¿no? Construir un modelo de lenguaje, un LLM de estos tan famosos últimamente, es muy costoso. No solo es que hay que saber muchísimo en la parte tanto matemática como de machine learning, como de ingeniería, sino que realmente cuesta mucho dinero y mucho tiempo entrenarlo, ¿no? Y tengo aquí un ejemplillo de Stable Diffusion, que no sé si lo conocéis, probablemente lo habéis utilizado 1000 veces, o incluso esas aplicaciones que le subes una foto y te genera lo que comentaba antes, ¿no? Te cambia el estilo. Probablemente el modelo que hay por debajo es Stable Diffusion. Y para que os hagáis una idea, Stability AI, que es la empresa que lo ha creado, este modelo es propietario también, utilizó un clúster de 4000 GPUs para entrenar este modelo, ¿no? Un clúster de 4000 tarjetas gráficas en paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que sabemos que las tarjetas gráficas ya de por sí son caras, pero es que un tipo de modelo de este estilo puede tardar en entrenarse semanas o incluso meses fácilmente, ¿no? Entonces, 24/7 entrenando un modelo de estos con 4000 GPUs, pues todos los modelos que conocéis de este estilo que son potentes, varios cientos de miles de dólares, cuesta entrenarlos, ¿no? Una vez. Y tenemos iteraciones de igual cada 6 meses mejoro mi modelo, otros cientos de miles, ¿no? Es cierto que podemos hacer un fine tuning sobre modelos, sobre estos modelos con mis datos, como comentaba antes Carmen, para que se adapten a mi problema específico, pero si lo quiero entrenar desde cero, eso es lo que me va a costar en tiempo y dinero, ¿no? Entonces es algo realmente a tener en cuenta. Y este es el hecho al final de que haya pocas empresas que tengan este tipo de modelos, ¿no? Solo las más grandes, los Google, los Microsoft, los Amazon, Stability AI, OpenAI, empresas que son gigantes y que pueden permitirse esto, ¿no? Por conocimiento y por coste. Todo el resto del planeta, lo que nos limitamos es a consumir esos modelos o, en el caso de un poco los más avanzados, hacer el fine tuning para adaptarlo a nuestro problema si es que lo necesitamos, ¿no? Vale, ahora, sabiendo esto, ¿cuál es la aproximación de AWS a la inteligencia artificial generativa? Como os comentaba antes, ¿no? Tenemos un poco esos 5 pilares que veis ahí. El primero de ellos sería la flexibilidad. Lo que nosotros intentamos es ofrecer en nuestra plataforma tanto estos servicios o estos modelos propietarios, como os comentaba, pero también los open source. Nosotros nos estamos centrando mucho en la comunidad open source y estamos contribuyendo mucho a ella para que evolucione y la gente... al final la tecnología pues progrese de una manera más rápida cuanto más gente la utiliza, ¿no? Entonces tenemos modelos propietarios como empresas de estilo empresas AI21, Anthropic tiene un modelo muy bueno que se llama Claude ahora mismo, Stability AI con Stable Diffusion, Amazon también está desarrollando sus propios modelos fundacionales, que yo creo que en unos pocos meses ya los tendremos, que se llaman Titan, luego lo veremos. Y no solo eso, sino que también podemos utilizar todos los modelos open source, ¿no? Tenemos un partnership con Hugging Face, no sé si lo conocéis, es una empresa puntera en el tema de inteligencia artificial y contribuye mucho con la comunidad open source, ¿no? Todos los modelos que tenemos ahí son open source, los podemos ver su documentación, entrenar, hacer fine tuning, etcétera, ¿no? Y entrar en discusiones de la comunidad, que es muy interesante. El segundo punto es muy importante y es el que habréis visto en las noticias últimamente, que se está hablando más, y es la seguridad, ¿no? Hemos visto que la gran explosión de la inteligencia artificial y de aplicaciones como ChatGPT
han provocado que cientos de miles de usuarios empiecen a utilizar estos servicios, ¿no? Pero eso lleva por detrás la contrapartida de que si yo estoy en un ámbito empresarial o en un ámbito más restringido, tengo que tener mucho cuidado con los datos que yo comparto con este modelo, ¿no? Porque al final no sé la gestión que está haciendo la empresa de este modelo por debajo, porque recordemos que son modelos propietarios que corren infraestructura que nosotros no sabemos qué es y no sabemos cuál es la gestión que se hace con estos datos, ¿no? Por tanto, si como AWS somos capaces de ofrecer una manera fácil de desplegar modelos y de usarlos en la infraestructura del cliente, en nuestras propias cuentas, podemos asegurar que esos datos no van a ir a ningún otro lado que la infraestructura del cliente, ¿no? Con las diferentes certificaciones que AWS tiene desde hace más de 20 años o 15 años, podemos saber que esos datos no los va a estar viendo otra persona, ¿no? Por tanto, esto es algo muy importante y que ya estaréis viendo que está siendo pues, gestionado por todas las empresas casi en nuestro país, ¿no? Ya casi bloqueando a los usuarios a no utilizar este tipo de tecnologías por miedo a esa fuga de datos, ¿no? La tercera es que sea al final eficiente en coste, ¿no? Antes comentaba Carmen que la infraestructura que corre por debajo tenemos muchas opciones. No me voy a meter mucho en detalle, pero la idea aquí es utilizar esos chips que sean lo más eficiente posible para que cuando yo despliegue un modelo y lo tenga que tener 24/7, por ejemplo, activo, sea lo más barato posible, ¿no? Que me ofrezca el mejor rendimiento con el menor coste. Os he comentado antes que entrenar un modelo de estos será muy costoso, ¿no? Pero es que, digamos, disponibilizarlo al público también. Necesito máquinas con GPU que cuando reciban una petición la procesen rápidamente y le den esa respuesta de usuario, ¿no? Porque también al final la respuesta o esa experiencia de usuario tiene que ser algo razonable. Yo no puedo enviar una petición y que tarde un minuto en contestarme el modelo, ¿no? Por tanto, no sería usable. Es cierto que es muchísimo más barato, igual estamos hablando del orden de unos pocos cientos, depende del modelo, o miles de dólares al mes, pero bueno, hay muchas opciones, ¿no? Y depende de la empresa que seas y el uso que hagas y cómo lo monetices, pues es mucho más rentable que entrenarlo. Cuarto punto es esa facilidad que comentaba yo para construir y desplegar modelos, ¿no? Luego lo veremos un poco qué es lo que tenemos, pero la idea es, oye, si puedo tener un modelo que le doy un botón, lo despliego y ya puedo hacer llamadas a ese modelo, fácil, ¿no? Fácil, sencillo, está corriendo en mi infraestructura, no tengo que tener ni idea de cómo funcionan, del deep learning ni nada, simplemente con un poco de idea de infraestructura soy capaz de solventarlo, ¿no? Esta es un poco la idea también, con SageMaker, como comentaba Carmen antes. Y por último, también tenemos servicios que ofrecen funcionalidad, digamos, out of the box, ¿no? Que directamente no tengo que hacer absolutamente nada, como Code Whisperer. Code Whisperer es un modelo que genera código, entonces yo lo instalo en mi ordenador y simplemente le digo, oye, genérame una función que haga X cosa, que seguro que lo habéis visto, ¿no? Y me genera el código. Esto para los desarrolladores es algo muy útil porque les ahorra muchísimo tiempo en tareas que tienen que hacer prácticamente en todos los proyectos y que no generan tampoco mucho valor, ¿no? Normalmente decimos que los desarrolladores encuentran el valor haciendo esas partes del código de la lógica que realmente necesitan conocimiento del negocio y muchos años de experiencia, ¿no? Hacer una función que compare dos cadenas de texto no ofrece ningún valor, por ejemplo. Bien, por tanto, para la parte de inteligencia artificial generativa, tres pilares en la parte de infraestructura que tenemos en AWS. La primera es Amazon Bedrock, que es un servicio que se anunció hace cuestión de un mes, yo creo, que tendremos disponible este año. Todavía no está disponible, está en desarrollo. La idea es ofrecer todos estos modelos fundacionales de los que veníamos hablando hasta ahora en una API, sin que el cliente tenga que hacer nada, ¿no? El cliente dice, vale, yo quiero utilizar este modelo, y te dan un endpoint, un DNS, al que tú puedes apuntar tu aplicación, tu código y ya recibes las respuestas directamente. No tienes que preocuparte de la infraestructura que va por debajo, no tienes que preocuparte ni del entrenamiento, ni de las actualizaciones de las máquinas que hay por debajo. Todo eso se encarga AWS, ¿no? De manera que es mucho más sencillo de utilizar. Lo segundo, bueno, viene un poco en relación a los chips. Para esos clientes que quieran meterse un poco más a bajo nivel, pues tenemos esos chips que optimizan, como decía antes, el rendimiento y el coste. Y por último, Code Whisperer, que ya lo he mencionado, es ese servicio para generar código, ¿no? Entonces, estas tres pilares, estas tres patas principalmente, es un poco lo que definiría la estrategia y la manera de que un cliente se introduzca en la inteligencia artificial generativa en AWS. Por tanto, Bedrock.
¿cuáles serían un poco los beneficios de Bedrock? Que ya los he planteado los principales en esa introducción, pero bueno, es primero acelerar el proceso, ¿no? Antes comentábamos, oye, que si no tengo un conocimiento de inteligencia artificial, ¿cómo lo hago, no? Porque es una curva de aprendizaje muy larga, tardas muchos años en saber cómo gestionar este tipo de modelos, pero si alguien me lo pone en un paquetito, en un servicio que yo puedo utilizar directamente sin preocuparme ni tener mucha idea, yo le paso mi texto, me devuelve un texto, es muy fácil, ¿no? Porque un desarrollador ya puede apuntar a esa API sin tener ni idea de Machine Learning y puedo construir aplicaciones basadas en IA generativa sin tener ni idea de la tecnología, ¿no? Por tanto, el primer punto sería acelerar ese desarrollo, acelerar esa adaptación y el crecimiento del negocio por esa parte. Segundo, es que en Bedrock vamos a poder utilizar diferentes modelos fundacionales, como os comentaba, de tanto en este caso hay diferentes empresas que de momento tenemos partnership con ellas y que vamos a poder, pero bueno, se irá extendiendo en el futuro, ¿no? En este caso son AI21 Labs, que veíamos antes, Anthropic, Stability AI y los modelos de Amazon que estamos desarrollando, que se llaman Titan, como comentaba antes. Otra parte importante para esos usuarios más avanzados es el fine-tuning que yo os comentaba antes, ¿no? Muchas veces, ahora la inteligencia artificial generativa, para mejorar los modelos que tenemos, hay dos maneras de mejorar un modelo. La primera sería el prompt engineering, que es cómo yo le pregunto al modelo, y es que realmente hay mucha diferencia entre si le pregunto simplemente, oye, dame qué edificios de Madrid son los más bonitos, o realmente me construyo un contexto para ese modelo, que igual lo habéis visto, le puedes decir al modelo, oye, ahora eres un experto inmobiliario de la parte de Madrid, no sé qué. Es decir, cómo tú le plantees esa pregunta al modelo puede cambiar totalmente la respuesta, ¿no? Y eso va a ser casi un trabajo en el futuro, ¿no? Ese prompt engineering, que no tienes ni idea tampoco de cómo funciona la tecnología, pero sabes cómo preguntarle al modelo y sabes cómo sacar el máximo partido de él. Por tanto, esa sería la primera, ¿no? Prompt engineering. La segunda, que yo puedo mejorar el rendimiento de un modelo o la precisión, sería el fine-tuning, que hay que ir un poquito más a bajo nivel. Un fine-tuning significa como un pequeño reentrenamiento del modelo con mis datos. Por tanto, si yo soy una empresa y necesito, por ejemplo, utilizar mis propios documentos o que enseñar a un modelo lenguaje, por ejemplo, médico, que probablemente no lo sepa de entrada, yo puedo darle un montón de documentos del ámbito médico o del ámbito de que sea al modelo, que haga un pequeño reentrenamiento con ellos durante unas cuantas horas o lo que sea, depende del tamaño, y tenga un modelo salida que lo único que he cambiado son las capas neuronales de más arriba, ¿no? Para que el modelo haya aprendido esos nuevos datos. Por tanto, yo ahora le puedo preguntar al modelo ese tipo de preguntas que yo necesito en base a los datos que tengo, ¿no? Esto es lógicamente más avanzado, se necesita ya un trabajo de data science, de gente que entienda un poco cómo funcionan los modelos, cómo reentrenarlos, pero también es muy interesante, ¿no? No me tengo que preocupar, como decíamos al principio, de todo ese modelo gigante y ni de entrenarlo ni de nada. Y nada, bueno, Bedrock también, al final, eso es un poco la idea, ¿no? Que sea también escalable, que no me tenga que preocupar de cuántas peticiones me van a venir. El servicio se encarga de todo, de autoescalabilidad, de seguridad, de alta disponibilidad, etcétera, ¿no? Bueno, esto es simplemente un resumen de los modelos que ya he comentado, los Titan, que son los de Amazon, que también los estamos construyendo internamente y ahí probando, y los modelos de empresas propietarios, ¿no? Que son de imágenes, también de texto, multimodales, hay un poquito de todo, ¿no? Nuestra idea es aumentar ese catálogo para que los clientes tengan la mayor diversidad posible a la hora de elegir. Bueno, esto es el fine-tuning, lo acabo de explicar, ¿no? La idea es eso, maximizar la precisión con nuestros datos y básicamente reentrenar un modelo para que nos ofrezca la precisión que nosotros necesitamos. Siguiente Code Whisperer, que quiero entrar un poquito para que entendáis un poco lo que es y qué capacidades tiene. Tampoco quiero ir mucho en detalle, pero bueno, la idea es, hemos hablado antes, un modelo de IA generativa que genera código, ¿no? Es decir, a través de una entrada de texto del usuario genera un trozo de código. Es interesante porque incluso servicios como esto pueden tener acceso a los ficheros que yo tenga en mi proyecto e incluso generarme código que tenga mucho sentido, ¿no? Que llame a funciones que están en otro fichero, que optimicen el código que ya tengo o incluso buscar problemas de seguridad. Es decir, también hace un pequeño análisis de la programación
que hace ese desarrollador, que antes teníamos otro tipo de herramientas, pero lo que digo es, al final, este tipo de modelos aunan toda esa funcionalidad, ¿no? Hay una feature interesante, una característica, y es que yo puedo decirle a Code Whisperer que no tenga en cuenta código open source a la hora de recomendarme, ¿no? Porque este tipo de modelos, no lo comentaba antes, pero es un poco evidente, están entrenados con mucha parte de Internet, ¿no? Con documentos que encontramos en Internet. Entonces, la parte del código es una parte un poco peleaguda porque, claro, Code Whisperer está entrenado con código de Amazon, código que tenemos en Amazon.com, en AWS, código interno de todo el tipo que os podáis imaginar, pero también con código público en Internet, ¿no? ¿Qué pasa? Que el código público que yo encuentro en Internet no tiene por qué estar bien hecho, no tiene por qué ser eficiente, no tiene por qué ser seguro. Entonces, tú como cliente a la hora de utilizar Code Whisperer puedes tener ese miedo, ¿no? De, oye, ¿y si resulta que las recomendaciones las está tomando de un código público que no es no tiene toda la calidad que yo quisiera, ¿no? Pues puedes desactivar, oye, no tengas en cuenta el código de open source que hayas encontrado para el entrenamiento, sino solo el de Amazon, ¿no? Entonces es algo interesante. Ahora, actualmente, las conversaciones que más se están llevando en este ámbito es cómo esto impacta a los desarrolladores, ¿no? Porque es verdad que mucha gente dice, no, la inteligencia artificial generativa va a acabar con nuestros puestos y demás, ¿no? Es una conversación ética que, bueno, es peleaguda, hay diferentes opiniones. Yo lo que creo es que, como cualquier gran revolución que hemos vivido hasta el día de hoy, lo que viene es a mejorar nuestras vidas, ¿no? Igual en la revolución industrial, probablemente los que fabricaban coches tenían mucho miedo de que se iban a destruir sus trabajos, ¿no? Que probablemente en parte fue así, pero lo que yo creo que hay que hacer es adaptarse y encontrar cuál es nuestro propósito después de que este tipo de tecnologías se implanten, ¿no? Es decir, probablemente y seguro que hay cosas que estos modelos no van a poder hacer, por tanto hay que encontrar simplemente ese nicho y aprovecharse de ellos, ¿no? Yo creo que esa es la clave, más que intentar pelear contra ellos, es unirse y ver cómo podemos sacar esa ventaja, ¿no? Y bueno, en este caso se hizo un estudio de Code Whisperer con unos cuantos desarrolladores durante la versión, la beta de Code Whisperer. No sé por qué no funciona esto. Ahí está. Y se sacaron dos métricas principales, ¿no? La primera es, oye, ¿cuánto aumenta la productividad de un desarrollador? En este caso, un 57%. Y cuánto, digamos que cuántos clientes creen que les ha aportado, han usado Code Whisperer y les ha aportado para completar sus tareas de manera satisfactoria, ¿no? Ese es el 27%. Es decir, no solo mejora mi rendimiento como desarrollador, sino que realmente lo que hace lo hace bien, ¿no? Es cierto que al final todo esto va a ir mejorando mucho a lo largo de los próximos meses, próximos años, ¿no? Y realmente yo creo que no somos conscientes de lo que se viene. Probablemente igual un modelo de estos ya nos esté escribiendo código, un proyecto entero de aquí a, no sé, a pocos años, ¿no? Una característica importante de SageMaker, que creo que es muy importante para lo que comentaba antes, para facilitarle la vida a los clientes, es SageMaker Jumpstart. SageMaker Jumpstart, para que lo conozcáis, lo quería mencionar porque creo que es muy importante. Es un repositorio de modelos, de artefactos, de código que tenemos en SageMaker que nos permiten pues, cosas tan interesantes como desplegar un modelo del lenguaje de estos con un solo clic, ¿no? Es decir, en SageMaker Jumpstart ahora mismo tenemos pues un montón de modelos propietarios, modelos open source, es decir, todo lo que encontremos fuera de AWS lo podemos integrar en Jumpstart y como tenemos, por ejemplo, ese partnership que os comentaba antes con Hugging Face, cualquier modelo que veáis en Hugging Face con un clic lo podemos desplegar en la infraestructura y directamente disponible para realizar peticiones, ¿no? Pues tenemos también modelos de Alexa, los modelos que hemos comentado antes, es decir, al final no solo tenemos la capacidad de construirlos nosotros, sino que en Jumpstart también en este repositorio los podemos desplegar fácilmente, ¿no? No se ve muy bien aquí. A ver, si hago así, ¿se ve en mi pantalla? Sí, ¿verdad? Lo tengo aquí abierto porque, pues bueno, lo quería enseñar así un poco en vivo. Esta es la consola de SageMaker.
pero bueno, aquí en la parte de Jumpstart simplemente quería mostrar rápidamente un poco cómo es este repositorio, ¿no? Pues tengo directamente soluciones enteras, como puede ser, pues oye, demanda de forecasting que nos comentaba Carmen antes. Puedo darle aquí a un botón y desplegar una solución entera que con un modelo de predicción de demanda me dice cuáles van a ser mis ventas el mes que viene o cuánto stock voy a necesitar, etcétera, ¿no? Le paso mis datos y esto entrena y ya está. Abajo, como veis, aquí tenemos los modelos fundacionales, en este caso de generación de texto. Tenemos aquí modelos conocidísimos, no sé si os suenan, pero OpenLlama es de Meta, de Facebook, Flante 5 es el de Google, modelos que se han liberado open source de estas compañías para que nosotros los utilicemos, ¿no? Y si yo le doy aquí a ver el modelo, pues básicamente lo que veo es una descripción del modelo, de qué hace, configuraciones que tengo para poderlo desplegar en AWS. Bueno, al final la idea es, y lo interesante es que tengo aquí este botón de deploy, ¿no? Si yo le hago clic ahí, automáticamente en mi cuenta me despliega una máquina con el modelo y yo directamente puedo hacerle una llamada con mi texto y que me la devuelva, ¿no? Por tanto, que como veis, no necesito tener ningún tipo de conocimiento para darle aquí a deploy y ya está, ¿no? También puedo hacer ese fine tuning que os decía, con datos desde S3, le puedo dar aquí mis datos, bueno, por modificar un poco los hiperparámetros del modelo y demás, pero bueno, esto no hace falta, simplemente si yo le doy aquí mis datos, este modelo va a reentrenar y lo voy a poder adaptar a mi caso de uso. Por supuesto, luego todo el código que vaya relacionado también podemos verlo, ¿no? Si por lo que sea yo quiero, soy un data scientist y quiero ir profundizar más y tocar el código y ver cómo este modelo funciona o hacer cualquier cosa, también puedo, ¿no? Pero la idea y el valor principal de todo esto es esa facilidad, ¿no? Romper esa barrera y democratizar la inteligencia artificial generativa lo máximo posible. Algo interesante también, si tenéis cuentas de AWS, que es gratis, es en la consola de SageMaker, que de hecho voy a enseñarlo ya que estoy, tenemos una posibilidad. Si yo me voy a SageMaker aquí, ya estoy en SageMaker de hecho, aquí hay una parte de los modelos fundacionales en Jumpstart que podemos directamente probar estos modelos desde aquí, ver cómo funcionan, ¿no? Es decir, yo puedo, yo qué sé, este mismo, ¿no? i21, Jumbo, lo que sea. Si yo le doy aquí, ya os digo, si tenéis cuenta de AWS, esto es gratis, no hace falta. No hace falta que paguéis para esto. Le doy aquí al Playground y bueno, pues tengo aquí, no sé, para que me genere código, cada modelo hace una cosa, ¿no? Para que preguntas y respuestas, para que, yo qué sé, ¿no? Puedes generar aquí texto, ponerle lo que tú quieras y te genera, ¿no? Yo qué sé, hello. Esto se está viendo, ¿no? Vale. Y esto ejecuta el modelo en tiempo real. Es que le he puesto aquí descripción de productos. Entonces yo aquí le meto mi input, lo que sea, ¿no? Este es el prompt engineering que os comentaba antes, ¿no? Pues imagínate, dime la descripción de estos productos con estas características, ¿no? Le paso unas características, le doy la descripción y luego le digo, oye, ¿qué pasa? Dame una descripción, yo qué sé, de zapatos que estén hechos de este material, bla, bla, bla. Bueno, al final es un modelo de texto, ¿no? Y él me da la descripción, ¿no? Me da una descripción en base a esas características. Pues estos zapatos son increíbles porque tienen este color, no sé qué, tal. Es decir, que es interesante, ¿no? Si tenéis una cuenta de AWS, os recomiendo echarle un ojo. Aquí podéis modificar los parámetros del modelo un poco, la temperatura, que es cuánto queréis que se adecue a la entrada que le habéis puesto. Hay diferentes modelos que hacen resúmenes, que hacen generación de texto, pues de preguntas-respuestas, etcétera, ¿no? Diferentes. También los hay de imágenes. También tenéis aquí el Stable Diffusion y podéis generar imágenes. Entonces, bueno, es algo interesante que ya os digo, os recomiendo que probéis, ¿no? Le puedes dar aquí foto of a cat dancing. No sé cómo va a salir esto, pero vamos a probarlo. Va a tardar un poco, lógicamente, estos modelos, depende de la infraestructura que le pongamos por debajo, van a tardar un poco más, un poco menos, ¿no? Pero bueno, en este caso es gratis, podemos probar. Y esta es un poco la idea, ¿no? Como os comento, todo va orientado a, bueno, dancing, bueno,
podríamos decir que está bailando, ¿no? Pero como veis es fácil, ¿no? Nuestra idea es democratizar esto, que cualquier tipo de usuario lo puede usar, independientemente si tiene conocimiento o no, y que incluso si eres una empresa y quieres utilizar esto en tu negocio, ya sea porque no te quieres perder el tren de la inteligencia artificial generativa o porque realmente tienes un caso de uso muy claro que quieres desarrollar, la idea es que lo puedas hacer, ¿no? Y que sea lo más fácil y llevadero posible sin que te tengas que meter en un agujero negro de inteligencia artificial y de data scientist que entendemos que muchas veces no aporta tanto valor. Y nada, esta es un poco la idea de Jumpstart. Tampoco quiero enrollarme mucho. Quería comentar este caso especial porque estamos viendo los modelos generativos, ¿no? Pero al final hay gente que dice, vale, pero es que entonces al final yo le doy texto, me da texto, pero no veo realmente cuál puede ser una aplicación de esto en el mundo real, ¿no? Para esto ya están saliendo librerías como LangChain, aquellos que seáis un poco más técnicos, que en base a ese modelo yo puedo integrarlo con cualquier tipo de flujo de mi aplicación, ¿no? Algo interesante que a mí se me ha ocurrido como ejemplo es este esquema y esta arquitectura, ¿no? Donde sería donde damos la capacidad de una empresa o alguien hacer una búsqueda sobre los ficheros que tengan en su empresa utilizando inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que yo, en este caso lo hemos hecho con Amazon Kendra. Amazon Kendra es un servicio de un buscador de documentos en AWS, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo le puedo pasar 1000 documentos a Kendra, que los indexe y luego hacer queries como si fuera el buscador de Google, ¿no? Con mis propios documentos. Entonces yo hago una consulta y Kendra me devuelve todos los documentos que sean similares a la query que yo he hecho, a esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahí me puede dar 1000 documentos o 1000 líneas de contenido de respuesta para mi consulta. Entonces, lo interesante que se puede hacer y que está muy de moda ahora mismo es el RAG, que llamamos, que es Retrieval Augmented Generation, y es, vale, después de obtener todos los documentos que me devuelve esa consulta, se los envía a un modelo de inteligencia artificial generativa que va a hacer un poco pues, la tarea que yo quiera, ¿no? Podemos hacer un resumen de todos esos para que me diga cuál es la información que yo estoy buscando, en vez de tener luego yo que indagar por todos esos documentos, o que me dé los párrafos más interesantes de cada uno de los top 5 documentos, ¿no? Entonces simplemente luego yo le hago una consulta por debajo al modelo de inteligencia artificial generativa y me ejecuta esa query, ¿no? Por tanto, esto se puede integrar luego con 1000 servicios, pero esa es un poco la idea, ¿no? Que es integrar en mi flujo del día a día o mis procesos de negocio un modelo de inteligencia artificial generativa para que realmente me aporte algo y que no simplemente sea un chat y yo le hago preguntas, que eso está muy bien para divertirse, pero hasta ciertos puntos las empresas tampoco se pueden aprovechar tanto de eso, ¿no? Por tanto, con frameworks como LangChain, pues ya empezamos a tener cosas open source para utilizar los modelos en diferentes ámbitos, ¿no? Y bueno, esta es la demo que voy a hacer luego, pero de momento